Bueno, en las semanas pasadas hemos estado mirando el capítulo 9, que es el capítulo que aparece acá a la extrema derecha, y vimos que el capítulo 9 era paralelo con el 7 y el 2, que en todos estos casos se mostraba la historia del mundo. Vimos que en la historia de Daniel 2 aparecía simbolizada por una estatua, que era apropiado porque se le había dado la visión al rey Nabucodonosor, que era pagano y adoraba estatuas. Después vimos que en la visión del capítulo 7 se utilizaban animales inmundos para representar los diferentes reinos, y se dio mucho más detalle. Y después aparece Daniel 8, donde están representados los reinos por animales, pero por animales limpios que se usaban en el servicio del santuario. Y no solo eso, sino que el carnero y el macho cabrío eran animales que se usaban juntos en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur. Así que el capítulo 8 apunta a una explicación o a algo que tiene que ver con el santuario y con el día de la expiación. En Daniel 2 tenemos un sueño y hay una explicación completa. En Daniel 7 tenemos una visión y una explicación completa. En Daniel 8 tenemos una visión y una explicación parcial, porque ustedes recordarán que quedamos cuando el profeta Daniel quedó muy impactado porque el ángel le dijo de que la purificación del santuario se iba a hacer en 2300 días, que son años, porque si hubieran sido días, estaríamos hablando de 6 años y algo así, que no tendría ninguna relevancia como periodo profético. Y el mismo Daniel, si hubiera pensado que eran 6 años, no se habría preocupado mucho, pero de repente alguien le dijo que el santuario se iba a purificar en 2300 años. Y vamos a ver por qué él se afectó tanto. Pero el punto más importante es que en Daniel 8 no se dio la explicación completa de lo que se había visto. Se explicó todo excepto los 2300 años. Y en Daniel 9, que vamos a ver esta noche, no hay ninguna visión. Solo hay una explicación. Entonces, si ponemos todo esto junto, esto nos dice, la lógica nos dice que si en Daniel 2 había un sueño y una explicación completa, en Daniel 7 había una visión y una explicación completa, en Daniel 8 había una visión y una explicación parcial, y en Daniel 9 solo una explicación. Eso quiere decir que la explicación de Daniel 9 es la explicación de la visión de Daniel 8 que quedó incompleta. O sea, eso sería casi lógico. Porque de lo contrario, ¿a qué se refiere la explicación del capítulo 9? Si no hubo una visión. La última visión que se tuvo fue en el capítulo 8. Así que tenemos Daniel 2, sueño, explicación completa. Daniel 7, visión, explicación completa. Daniel 8, visión, explicación parcial. Y Daniel 9, solo una explicación. Y esto ¿no es cierto?, demuestra que el capítulo 8 y el 9 forman una unidad y que este último complementa al primero. La semana pasada aclaramos que el capítulo 9 es una continuación del capítulo 8. Dijimos además que estos dos capítulos están relacionados con el santuario y su servicio. Hay otra cosa más que debemos recordar. Dijimos de que en el hebreo, en Daniel 8 y 9, o digamos en Daniel 8, se utilizan dos palabras diferentes para la palabra traducida como visión. Por ejemplo, donde dice en el capítulo 8, en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión. La palabra visión en hebreo es jasón. El próximo versículo que dice vi en visión, nuevamente es la palabra jasón. O sea, la palabra jasón se refiere a toda la visión de Daniel, tal como está aquí en este diagrama. Toda la visión del capítulo 8 se refiere a la palabra jasón. Sin embargo, cuando Daniel se refirió específicamente a la parte concerniente a los 2300 días y la purificación del santuario, ahí se utiliza otra palabra para visión, la palabra mara. La visión de las tardes y mañanas que te he referido es verdadera. La palabra que se usa ahí como visión es mara. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Mara nuevamente.
Así que esa es una de las cosas que vimos en el capítulo 8, de que se usan dos palabras diferentes para visión, que la palabra Jasón incluye toda la visión del capítulo 8, pero que cuando Daniel se refiere a la parte que no entendió, los 2300 días, él habla de Mara o Mare. Esto es muy importante entenderlo. Estas son las bases para lo que vamos a estudiar, de que el capítulo 9 es la explicación del capítulo 8, y que en la visión del capítulo 8, o en la visión general del capítulo 8, se usa la palabra Jasón, pero cuando se está refiriendo a la visión específica de los 2300 días, se usa la palabra Mara. No sé si tienen alguna duda acerca de esto, porque esto es muy importante que lo tengamos claro. Si no hay ninguna duda, continuamos. Continuamos con Daniel 9, primera parte. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. De acuerdo a lo que vimos en los capítulos pasados, Darío, el Medo, aquí aparece como hijo de Azuero. El problema es que la Biblia, los nombres que aparecen en la Biblia no son los nombres históricos, son los nombres que le daban los judíos. Y ese es un problema y que nos ha costado bastante identificar quién era Darío el Medo. De acuerdo a lo que vimos clases pasadas, vimos que era tío de Ciro y que había sido nombrado por Ciro rey de Babilonia. Otra cosa que tenemos que notar, y esta es muy importante, es que transcurrieron 13 años entre los capítulos 8 y el 9. La visión del capítulo 8 transcurre durante los últimos años de Babilonia, mientras que el capítulo 9 ocurre durante los primeros años del reinado medo-persa. Así que entre el capítulo 8 y el capítulo 9 tenemos 13 años, un lapso de 13 años. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Para este entonces, Daniel ya tenía cerca de 90 años de edad. Y aunque estaba ocupado, obviamente, con los asuntos de Estado, porque era un ministro, el profeta continuaba estudiando. Y Daniel estaba muy sorprendido y quería relacionar lo que le había sido revelado en la visión del capítulo 8 con los acontecimientos del futuro inmediato, el retorno de los judíos al final de los 70 años. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que Jeremías había recibido una revelación que se refería específicamente a la duración del exilio en Babilonia. De una lectura cuidadosa del libro de Jeremías, Daniel se enteró del tiempo límite que Dios había fijado para el cautiverio babilónico, 70 años. Y este periodo aparece en varias partes en el libro de Jeremías. Por ejemplo, Jeremías 25, 11, 12. Toda esta tierra, entonces, el profeta Jeremías dice, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Cuando estudiamos el libro de Ezequías, vimos de que el cautiverio babilónico había sido el castigo, la consecuencia del pecado de Israel. Pero aquí el profeta Jeremías está dando una cantidad de tiempo que iba a durar este castigo. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Después, en Jeremías 29:10, que aquí es donde muchos autores piensan que Daniel se está refiriendo a este versículo específico, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, el cautiverio iba a durar 70 años. Ahora, es difícil especificar un periodo exacto de 70 años. Algunos lo cuentan desde el año 605, que fue la primera invasión babilónica, y terminan en el 539, que fue el advenimiento de los medos persas, que a mí me parece que tiene cierta lógica, porque son 70 años. Otros toman el año 586, cuando Jerusalén fue destruida, como punto de partida, y designan el 516, cuando se completó la restauración del templo. Esto lo encuentro un poquito menos probable.
Pero algunos eruditos consideran que este número es figurativo, un símbolo, que significa toda una vida, una generación. Porque en la Biblia, ¿no es cierto?, nos dice que la vida de los hombres son 70 años. Entonces, básicamente lo que está diciendo acá es de que pasado este periodo de tiempo, ya sea simbólico o figurativo, el pueblo de Israel iba a volver nuevamente a su tierra. Ahora, como fuese, este periodo o bien estaba por terminar o ya se supone que tenía que haber terminado. Y es por eso entonces que Daniel se está preocupando respecto a esto y está ansioso de que el Señor no demore la liberación de su pueblo cautivo. Elena de White dice lo siguiente: mientras que los que habían permanecido fieles a Dios en medio de Babilonia buscaban al Señor y estudiaban las profecías que predecían su liberación, Dios estaba preparando el corazón de los reyes para que simpatizaran con el pueblo arrepentido. Entonces Daniel empieza a investigar, porque él sabe, está viendo aquí en las profecías que se habla de un cautiverio de 70 años, y está tratando de alguna manera de relacionarlo con los 2300 años que le dijo el ángel Gabriel. Y vamos a ver un poquito más adelante, un poco más acerca de esto. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, saco y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Como dijimos, habían pasado 13 años desde que Daniel viera la visión del capítulo 8. Y desde entonces habían sucedido muchas cosas. Belsasar lo había llamado para leer la escritura en la pared. Belsasar había sido asesinado, los medos persas habían apoderado del reino, Daniel había sido nombrado el principal de los 3 presidentes de Medo-Persia, pero el problema era que su pueblo tenía que regresar a la tierra. Y ahora entonces había llegado el momento de la liberación, predicho por Dios. Y con ayuno y oración, Daniel buscó la explicación de esta visión. Quería entender esa visión de los 2300 días. Cuando dice aquí en ayuno, en saco y ceniza, las palabras que se usan aquí con ayuno describe los signos externos de duelo y humildad. El saco era una tela burda, hecha con pelos de camello y de cabra, y se lo usaba en momentos de mucho pesar o de profunda conmoción espiritual. Este saco, esta ropa era tosca y sin atractivo, y expresaba humildad y un sincero deseo de buscar a Dios. Y aunque el Señor había prometido la liberación de su pueblo en el tiempo designado, Daniel sabía la naturaleza condicional de las promesas de Dios. Y el profeta parece haber tenía miedo de que la impenitencia, el pecado de su pueblo, pudiese postergar el cumplimiento de la promesa. Además, la visión de Daniel 8 parecía predecir una desolación adicional para el santuario, para la ciudad. El profeta había quedado profundamente perplejo por su falta de comprensión de la visión de los 2300 días. Entonces Daniel comienza su oración con un reconocimiento de la fidelidad de Dios, porque Dios nunca deja de cumplir sus promesas, es un Dios fiel a sus pactos, siempre cumple su parte, pero si el pacto falla es por la culpa del hombre, y eso es lo que Daniel está diciendo. Y él dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Aquí entonces la última razón por la pecaminosidad de la gente se da. Se habían apartado de Dios y de su palabra. Y ahora lo que tienen que hacer es volverse al Señor. Y en la Biblia, cuando se habla de volverse a Dios, significa lo mismo que arrepentirse. Y al decir hemos pecado, Daniel se identifica con su pueblo. Nótese que él no se presenta con mérito, sino que él se identifica también como un pecador. Dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas, el deber de ellos había sido llamar la atención del pueblo a su descuido, a su rechazo de los preceptos divinos. Y también en dar instrucciones en caso de emergencia o de crisis. Pero los israelitas habían ignorado totalmente la dirección que tan bondadosamente Dios les había dado. El pecado del pueblo no se debía a la ignorancia, sino que a la desobediencia voluntaria. Y cuando él dice nuestros reyes y nuestros príncipes,
Esto era porque a menudo, en tiempos bíblicos, la apostasía nacional comenzaba con los pecados de los líderes, de los reyes, cuyo ejemplo imitaba a la gente común hasta que el pecado contaminaba toda la tierra, como fue en el caso de Salomón. Salomón comenzó a adorar ídolos y su idolatría se contagió a toda la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva a todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que contra ti se rebelaron. Daniel aquí hace contrastar la justicia de Dios con la injusticia de Israel. Y en todo trato con los hombres en general y con Israel en particular, Dios siempre ha manifestado su justicia. Pero acá en este caso, los moradores de Israel se fueron esparcidos por todos lados a causa de su rebelión. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostros de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. A pesar de la rebelión y de la apostasía de Israel, Daniel seguía confiando en que el Señor, por su gran misericordia, estaba siempre dispuesto a perdonar a los que acudieran a él con un corazón contrito, con un corazón arrepentido. Y con esa confianza, Daniel ruega a Dios en favor del pueblo. Presenta la compasión de Dios en contraste con la pecaminosidad del pueblo. Luego dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Moisés había predicho que descendería una maldición sobre todos los que voluntariamente desobedecieran la ley de Dios. Aunque realmente es el mismo pecado el que atrae la maldición, el sufrimiento y la muerte. Esta maldición no es sino la consecuencia del pecado, y todo esto había caído sobre el pueblo de Israel. Por tanto, dice Daniel, Jehová veló sobre él el mal y lo trajo sobre nosotros. Esta es una figura del lenguaje, porque Jehová no trajo el mal, Jehová quitó la protección del pueblo de Israel, y entonces el mal cayó sobre el pueblo de Israel. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Daniel aquí cita la extraordinaria liberación de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto y basa su petición en este gran acto de misericordia realizado por el Señor en ocasión del Éxodo. Daniel no presenta su súplica basándose en alguna cualidad a su pueblo, sino que cita las acciones bondadosas del Señor para con Israel en tiempos pasados. Israel debiera haber sido una luz para todo el mundo, pero por su rebelión, Jerusalén e Israel ahora eran objeto de burla y de reproche entre las naciones de la tierra. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad
y sobre tu pueblo. Los pensamientos de Daniel estaban centrados en el santuario de Jerusalén. Había quedado profundamente preocupado por eso de que el santuario iba a ser purificado en 2300 años. Durante los muchos años del cautiverio, la ciudad y el santuario yacían en ruinas, y ahora él pensaba que era tiempo que se reconstruyeran. Daniel dice, por amor de ti mismo. En su petición, Daniel da a entender que en el orden actual de las cosas, la reputación de Dios está en juego. La situación del pueblo de Israel está teniendo un impacto negativo en la reputación del nombre de Dios en la tierra. Esta oración se vuelve muy intensa en los últimos versos, como ustedes se pueden dar cuenta. Y los eruditos han llamado a estos últimos versículos una joya litúrgica en forma de expresión. Esta además es una de las oraciones más grandes registradas en las Escrituras, en la que Daniel ofreció una oración maravillosa a favor de los hijos de Israel. Daniel entendió la condición caída de su pueblo y confesó sus pecados a Dios. Sin embargo, este hombre piadoso, que era muy amado, se identificó con su pecaminosidad, colocándose en el mismo terreno. Si hiciéramos un resumen de esta oración, podríamos decir que Daniel oró con mucho fervor, dependiendo de la justicia de Dios, no de la suya, usó las Escrituras para justificar su oración, confesó sus propios pecados y los de su pueblo, procuró la gloria de Dios y la de su santuario, y reclamó el cumplimiento de la promesa de Dios. Fue una oración muy hermosa, muy linda, una oración modelo, y entonces esta oración no podía quedar sin respuesta. Y dice en los versículos siguientes, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí, como la hora del sacrificio de la tarde. Gabriel, este es el mismo ángel, el mismo ser que había explicado las 3 primeras secciones de la visión del capítulo 8, del capítulo anterior. Y ahora vuelve con el propósito de completar su tarea, porque había dejado los 2300 días sin explicar. Ahora, la presencia del ángel Gabriel en este capítulo confirma el vínculo del capítulo 8 con el capítulo 9. Cuando aquí dice a quien había visto en la visión al principio, se está refiriendo a la visión del capítulo 8, la Jasón, toda la visión del capítulo 8. Aquí queda claro entonces que se está uniendo el capítulo 9 con el capítulo 8. Y dice que vino volando con presteza a la hora del sacrificio de la tarde. Sacrificio de la tarde a las 3 de la tarde. Así que no había terminado Daniel de orar y ya el ángel aparece a las 3 de la tarde con una respuesta a la oración de Daniel. ¿Qué ángel? El mismo ángel que le había explicado el capítulo 8. ¿Ustedes se acuerdan de que el ángel comenzó a explicar el carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño, y que luego cuando iba a hablar de los 2300 días o años, Daniel estaba tan desmayado, había perdido tanto el ánimo, que el ángel tuvo que suspender la explicación. Y entonces quedó esa parte de 2300 días sin explicar. Pero ahora el ángel viene a terminar su trabajo y a explicar lo que no había sido explicado en el capítulo 8. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden, y esta parte es muy importante, y entiende la visión. Daniel no viene a explicar la Jasón, porque ya explicó lo del carnero, ya explicó lo del macho cabrío, ya explicó lo del gran cuerno, ya explicó el cuerno pequeño. Daniel viene a explicar la Mara, los 2300 días. Esto es muy importante. Yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión, la Mara, la parte de la visión que tenía que ver con los 2300 días. No sé si esto queda claro, porque esto es muy importante. La parte específica de la visión de Daniel 8 que señala a Gabriel en este versículo, entiende pues la orden y entiende la visión,
¿Cuál Mara? No puede ser otra sino una referencia a la Mara de los 2300 días que no entendió en el capítulo anterior, ya que esto fue lo único que quedó sin explicar. Gabriel ha venido para dar la explicación de los 2300 días que no fue dada en el capítulo 8. Además, ¿qué tipo de profecía era la Mara? Era una profecía de tiempo, hasta 2300 tardes y mañanas. Daniel no entendió la visión de los 2300 tardes y mañanas. ¿Y qué relación podía tener con los 70 años? Por lo que se ve en su oración, Daniel temía que la declaración que la visión es para muchos días tuviera que ver con la prolongación del cautiverio y que iban a ser más de 70 años. Por eso que había orado, Señor, no tardes, pidiéndole a Dios por la pronta liberación de su pueblo. A Gabriel se le había dado este cometido. Ustedes recordarán que una voz le dijo, explícale a este la visión, al capítulo 8. Y el ángel le había explicado todo menos el versículo 14, con su referencia a la purificación del santuario y a las 2300 tardes y mañanas. Obviamente, Daniel entendía que los 2300 días son simbólicos y significan 2300 años. Si solo hubiesen sido días literales, un poco más de 6 años, ¿por qué habría de preocuparse? Pero quería decir esta profecía que los servicios del continuo en Jerusalén no se restablecerían hasta que hubieran pasado 2300 años. Y si esto era así, ¿qué pasaba con la profecía de Jeremías acerca de los 70 años? Y esta era la confusión que Daniel tenía en su mente. Quisiera detenerme un momentito para asegurarme que todos me siguen hasta acá. Si queda claro esto, lo he repetido varias veces me he puesto un poco cargante, lo he repetido varias veces para que quede lo más claro posible de que el capítulo 9 es la explicación del capítulo número 8. Adam, ¿Sí? pero si te das cuenta, el capítulo 9 también habla mucho de la oración intercesora de Daniel. Correcto. En otras palabras, estamos viendo la preocupación de Daniel cuando se le mostró la visión que era Mara, ¿dice? De los 2300 días, porque las otras visiones ya él tenía claro la explicación ya estaba hecha. Sin embargo, la explicación de los 2300 días no estaba clara. Como dijiste, tú estaba confundido porque él había tomado la profecía de los 70 años de Jeremías. Entonces, con estos 2300 años, para él era una eternidad. Entonces, ahora le dan una visión que es una cantidad de años que él ni siquiera va a vivir, sus generaciones van a morir también. Entonces, pienso que por eso se consterna, por eso que el ángel no pudo seguir explicándole la visión y tuvo que ir a tomar fuerza, quizás a recostarse. Entonces, en este capítulo 9 vemos que Daniel intercede por el pueblo, yo pienso por esa preocupación de que el Señor está alargando su venida, quizás por causa del comportamiento del pueblo. ¿Tú crees que eso puede haber sido? Correcto. Daniel durante 13 años estuvo estudiando las profecías y finalmente, después de los 13 años, hace una oración y dice, se rinde y no puede entender la relación entre los 70 años de Jeremías y los 2300 años de la Mara, y finalmente hace una oración y dice, bueno, Señor, por favor, apura la causa, déjanos salir, no queremos la libertad. Y entonces cuando él hace esa oración, viene el ángel y le dice al ángel, muy bien, ahora te voy a explicar la Mara, te voy a explicar la visión. Esto es vital porque muchos estudiosos de la Biblia no se dan cuenta de esta conexión entre el 8 y el 9. Inclusive dijimos que los capítulos 8 y 9 está todo junto, ¿no es cierto?, en el original, no existían los capítulos en los tiempos antiguos. Pero a pesar de que hay una división de tiempo entre un capítulo y el 8. Muy bien, estamos en condiciones entonces que lo que viene a continuación, tenemos que tener claro que lo que viene a continuación es la explicación de la Mara. Pero como siempre, ustedes saben que en la profecía nada es obvio, porque la explicación de los 2300 días es 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía
y ungir al Santo de los Santos. Aquí entonces aparece un nuevo periodo de 70 semanas, que obviamente es un periodo profético. 70 semanas son 70 por 7, son 490. 490 años. Así que la explicación de la profecía de los 2300 días es este periodo de 490 años, y pareciera que en vez de explicarlo lo complica aún más. Pero no es así. El periodo de los 490 años arroja luz sobre la profecía de los 2300 días. En esta noche no vamos a repasar la profecía de los 70 semanas. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Lo que es importante en esta sesión que quede claro es que la profecía de las 70 semanas es la explicación de los 2300 días. Están ambas conectadas. Y voy a poner algunos puntos y voy a dar tiempo cuando diga cada punto para que ustedes me digan si es que no entienden algo o algo no quedó claro. Todos los símbolos de la visión del capítulo 8, versículos 2 al 14, exceptuando los 2300 días de los versículos 13 al 14, se explicaron en el mismo capítulo 8. Eso supongo quedó claro. Si no quedó claro, si alguien me dice que no quedó claro, lo explicamos de nuevo. La idea es de que todos los símbolos fueron explicados, el macho cabrío y el carnero y el cuerno pequeño, todo fue explicado, excepto versículos 13 y 14, los 2300 días. Segundo, durante el intervalo que precedió al regreso del ángel, antes del capítulo 9, Daniel volvió a estudiar las profecías de Jeremías para lograr una comprensión más clara del propósito divino respecto al cautiverio, especialmente en relación a los 70 años. Daniel entonces queda sin entender los 2300 días, pero empieza a estudiar la profecía de los 70 años. Tercero, Daniel sabía que los 70 años del cautiverio, predicho el profeta Jeremías, estaban por finalizar o deberían haber finalizado. Él por los tiempos ya sabía que estaban en el tiempo de salir de Babilonia. Daniel no entendía el periodo de 2300 días, la única parte de la visión que aún no había sido explicada, y temía que implicara una prolongación del cautiverio y que continuara la desolación del santuario. Sabía que la promesa de restauración era condicional y dependía del arrepentimiento de Israel. Punto 5. La perspectiva de una persecución durante el transcurso de los 2300 días, como se vio en el capítulo 8, era más de lo que podía soportar el anciano Daniel, y como resultado, ¿no es cierto?, fue quebrantado y estuvo enfermo algunos días. Y por eso fue que el ángel interrumpió la explicación de la visión y no le terminó de explicar los 2300 días. Tras llegar a la conclusión de que la transgresión de la mayoría de los israelitas era la causa de lo que él evidentemente tomó como una prolongación de los 70 años, pensó que los 70 años se estaban prolongando a 2300, Daniel intercedió ante Dios pidiendo perdón y pidiendo el retorno de los cautivos exiliados y la restauración del santuario. Nótese que la parte de la visión del capítulo 8 que había quedado sin explicar predecía que el santuario y el ejército serían pisoteados y que el santuario sería purificado después de 2300 días. En su oración, Daniel ruega a Dios que el tiempo del cautiverio no se extienda, porque Daniel, como dijimos, pensaba que la visión de los 2300 días de desolación del santuario y persecución del pueblo de Dios implicaba que Dios iba a postergar o retardar la restauración. Y en respuesta a esta oración, Gabriel, que había sido enviado para explicar la visión del capítulo 8, pero que aún no había completado esta explicación, saludó a Daniel con el anuncio: ahora he salido o ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Y la parte más importante, con toda claridad, la explicación del capítulo 9, 24 al 27, las 70 semanas que veremos la próxima semana, es la respuesta del cielo a la oración de Daniel y la solución del problema que motivó la oración: entender los 2300 días. El contexto aclara que la explicación del capítulo 9, 24 al 27, es una continuación que completa la explicación comenzada
en el pasaje del capítulo 8, 15 al 26, y que la explicación del pasaje del capítulo 9, 24 al 27, trata exclusivamente de la parte no explicada de la visión, es decir, del factor tiempo de los 2300 días. En ambos casos, el ángel es Gabriel. El tema es idéntico, y el contexto demuestra que la última parte de la explicación del capítulo 9 toma el hilo de la explicación en el punto en que fue dejado en el capítulo 8. El ángel estaba por explicarle lo de las 70 semanas cuando Daniel se enfermó y tuvo que parar. Y ahora entonces viene a hablarle de las 70 semanas, que son la explicación, la aclaración de los 2300 días. Resumiendo, el ángel dejó sin explicar los 2300 días del capítulo 8 a causa del desmayo del profeta. Luego, este mismo ángel aparece en el capítulo 9 para completar su explicación, vale decir, explicar el periodo de 2300 años y su relación con los 70 años anunciados por el profeta Jeremías. Esto era lo que Daniel había estado pidiendo en su oración. ¿Por qué? Porque Daniel no entendía la relación entre ambos periodos y temía que los 70 años se hubieran extendido hasta 2300 años. Y para explicar los 2300 años y su relación con el pueblo de Dios, el ángel le da a conocer un nuevo periodo profético de 70 semanas. Y es así como la profecía de las 70 semanas son una explicación a la visión de los 2300 días. ¿Cómo es esto? Eso lo vamos a ver la próxima semana.